California y atrás de mí está el Google Visitor Experience. ¿Qué es eso? La verdad es que no sé muy bien. Yo solo aproveché que ando aquí en California y descubrí que existe este lugar. Y pues como buena ñoña me interesó conocerlo. Sé que hay un café, una plaza, cuestiones de arte, espacios de coworking, pero ¿qué les parece si mejor vamos a conocerlo juntos? Y la verdad espero que las cosas en general estén en interiores porque el clima no está siendo nada amable y ahorita está chispeando y está este color como de fin del mundo, pero bueno, vaya. Comencemos por recorrer este lugar que se llama La Plaza. Aquí uno le puede picar estos botones para que el semáforo se sincronice y pueda pasar uno más rápido. Ya empezamos mal porque no encuentro por dónde entrar. Todas las puertas dicen Exit Only. Se me viene informando que esta parte no está abierta al público, que resulta que este es un espacio para que vengan a trabajar las personas de Google, o sea, no está abierto al público, ¿verdad? Una vez más, yo lanzándome mis aventuras sin planes previos, entonces pues pasan estas cosas, ¿verdad? Me dijeron que si doy la vuelta, ahí sí está abierto, así que a dar la vuelta. Es que yo nomás le puse al Uber Google Visitor Experience y pues me dejaron ahí, pero pues no era ahí, o sea, si es aquí, nada, hay que dar la vuelta a la cuadra, pero no era por esa entrada. Ahora sí, por aquí sí se puede entrar. Aquí están las bicis de Google que pueden usar los empleados nomás. O sea, al parecer es para que la agarre quien quiera, pero pues si no tienen con el gafetito, ya seguridad te dice, ¿qué pasó ahí, joven? Miren, eso se ve súper cool. Digo, el clima sí me está arruinando lo colorido y brilloso que se podría ver eso, ¿verdad? ¡Wow! Miren qué bonito. Ay, qué coraje que no esté el sol en su máxima expresión, porque seguramente debe ser muy colorido esto. Digo, de por sí ya se ve. Y miren, aquí hay unas sillitas para que uno se siente a reflexionar entre prismas de colores. Qué chafa que está lloviendo porque ni siquiera me puedo tomar mis fotos super asterix porque me va a mojar el trasero. ¡Uy! Ya investigué, esta instalación se llama Halo y lo ideal es que sí hubiera sol porque salen reflejos de colores. Entonces ahorita yo tendría reflejos, habría reflejos en el piso, pero pues nos los tendremos que imaginar. Y aquí atrás hay este parquecito, seguramente para venir a reflexionar en código. Y esta instalación aquí se llama El Orbe y está hecha de más de 6,000 piezas de aluminio y alrededor de 220,000 remaches. Esta es una escultura que se sostiene a sí misma. Dice que está hecha con avanzadas técnicas computacionales, pero la página no especifica cuáles son esas avanzadas técnicas computacionales. Pero sí está muy increíble. Aquí está la Google Store. Vamos a ver qué hay para comprar. Hay una de la bici, ropas y playeras, termos, balón. Y en cosas que me urge tener en la vida, una playera del dinosaurio, taza de dinosaurio, calcetas del dinosaurio, la figura del dinosaurio. Necesito bretitas. Obviamente tenemos los pixel, aquí bueno, accesorios. Miren, estas pantallas están bien padres porque son transparentes. Y ahí atrás está el gadget real. Me encanta. Los Google Nest y bueno, toda la variedad de cases. Mi favorito, este de brillores. Miren qué bello. Y ahora con permiso que me voy a ir a comprar mi playera de dinosaurio y mi figura de dinosaurio, por supuesto que sí. Y miren, está bien chido que las bolsas, si ustedes si compran la chica o la grande, el fondo de la chica uno puede armar esto para el teléfono y la grande trae el dinosaurio para armarlo también. Entonces me compré la grande, aunque no necesito tanto, ¿verdad? Pero pues el dinosaurio es el dinosaurio. Y ahora vayamos al café de Google. No sé si sirvan algo en especial o nomás sea un café de Google, vamos a descubrirlo. No, pues no veo nada significativo así como rojo, azul, amarillo. Es nada más un café cool, con vibra de Google. Con dibujirris decorando. Hay una pop-up shop porque está cerrada hasta el 19 de enero, así que no sabré qué vendían ahí. Y ahora vayamos al Huddle, que hasta donde entendí es como un espacio para coworking para la comunidad de Google. Pues ya miren, está como todo para trabajar con onda. Hay varias salitas, una cocinita. Aquí también hay algunas piezas de arte.
Me quedé un ratito aquí trabajando en el Hubble para sentirme acá muy cool tecnológica, pero a las 6 cierra, así que ya nos corrieron. Miren, aquí es donde solo pueden entrar los trabajadores de Google. Ay, no me había visto que aquí el vidrio tiene letritas, qué cool. Miren. Oigan, ya de noche esto está teniendo unos reflejos bien bonitos que como que el video no está capturando, la verdad, pero se ve muy cool. Wow, miren cómo se ve ahora de noche. Ay, se ve increíble. Se ve bien diferente. Seguro con luz del sol esto está maravilloso. Pero bueno, ya en otra oportunidad será, ¿verdad? Y bueno, gente, pues esta fue mi visita al Google Visitor Experience. Sí, es una cuestión como muy de nicho. Para los que nos gusta la tecnología y queremos tener así como una experiencia ñoña, está cool. Está cool, no es como lo más turístico. Si no les gusta la tecnología van a decirme como... Pero pues estuvo padre, las esculturas están padres. Así que muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Y ya me voy porque sigue lloviendo y qué lata.